Cero. Muy buenos días para todos. Buenos días, Padre. Qué placer volver a estar con ustedes en esta mañana. Pidamos al Señor que nos acompañe durante este día, que su amor y su misericordia esté siempre con nosotros, protegiéndonos y animándonos constantemente en todo lo que hagamos y realicemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer el Evangelio del día de hoy, un Evangelio muy bonito, un Evangelio que ha venido teniendo una secuencia con esa elección que hace Jesús de sus discípulos y de aquellos que más adelante se van a convertir en los portadores de este mensaje de salvación para la humanidad. El Evangelio de hoy está tomado de San Lucas en el capítulo 10, versículo 17 al 24. En aquel tiempo los 72 volvieron muy contentos y dijeron a Jesús: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les contestó: veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado potestad para pisotear serpientes y escorpiones y todo el ejército del enemigo, y no les hará daño alguno. Sin embargo, no estén alegres porque se les someten los espíritus. Estén alegres porque sus nombres están inscritos en el cielo. En aquel momento, lleno de la alegría del Espíritu Santo, exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos y la has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y volviéndose a sus discípulos les dijo aparte: Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, porque les digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que ven ustedes y no lo vieron, y oír lo que oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras de este santo evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. Bueno, este evangelio tiene mucho que ver con lo que seguimos nosotros trabajando y estudiando y profundizando en el catecismo de la Iglesia Católica en el tema de nuestro Señor Jesucristo. El sábado anterior entramos en esta parte, en la segunda parte de la profesión de fe, donde nos habla de lo que es creer en Jesucristo. Y el catecismo en el numeral 512, para ubicarnos, estamos en el numeral 512, en el tema de la profesión de fe, numeral 512. Todos los numerales en el catecismo tienen la misma nomenclatura, ¿sí? Sea en el catecismo nuevo, en el catecismo antiguo, trae la misma nomenclatura. El 512, donde dice los misterios de la vida de Cristo. Allí vamos trabajando nosotros. Respecto a la vida de Cristo, existen muchos misterios, ¿sí? ¿Por qué? Porque imagínense ustedes que antes de que Jesús fuera, digámoslo así, famoso, pues nadie se había dedicado como a recopilar información acerca de Jesús. Y hay mucha información que se perdió o que lamentablemente no se tiene datos precisos sobre eso. Y lamentablemente pues surgen muchas especulaciones sobre la figura de Jesús, como suele ocurrir en la vida social, ¿no? Cuando alguien gana de pronto en un deporte o es exaltado en algo, en la vida social, como que la gente empieza a investigar: oiga, ¿de dónde nació? ¿Cuáles fueron sus papás? ¿Cuáles fueron sus primos? ¿Dónde estudió? ¿Cuál fue su escuela? La primera profesora que tuvo. Así como surge
en la vida social, ¿no? Como que empiezan a averiguarle la vida a esta persona que de pronto logró un objetivo o logró algo maravilloso en la vida. Lo mismo pasó con Jesús. Jesús, cuando empezó su vida pública, fue cuando muchas personas quisieron empezar a indagar sobre su procedencia. Es así que muchas personas decían, pero este de Galilea, ¿qué puede salir? No puede salir nada bueno, y además este es hijo de María y de José, pero como que no más conocían esos datos, ¿sí? Especialmente aquellas personas que criticaban a Jesús no tenían datos precisos de dónde Jesús se había formado, cuáles habían sido sus maestros espirituales. Y es interesante lo siguiente para ubicarnos. En la vida del pueblo de Israel, en el Israel antiguo y al que le tocó vivir a Jesús, habían tres espacios donde la gente se formaba. Uno, que era la casa paterna. Segundo, la sinagoga. Y en tercer lugar, la escuela, ¿no? Eran los tres espacios donde un judío se formaba. Y allí fue donde muchas empezaron a indagar sobre los conocimientos que tenía Jesús. Oiga, pero este hombre sabe muy bien las escrituras, este tiene unas capacidades para hablarle a la gente, tiene una forma, una dialéctica muy bonita, una forma de expresar, de manifestarse, y entonces empiezan, digámoslo así, en el argot popular como los chismosos a indagar sobre la vida de Jesús. Pero resulta ser que la vida de Cristo termina siendo un misterio, porque hay muchas cosas que nosotros desconocemos y que ellos desconocían de Jesús. Datos biográficos, datos cronológicos sobre Jesús, de muy pocos, ¿no? Se dice que el evangelista San Lucas, que además San Lucas es el autor tanto de su evangelio como el libro de los Hechos de los Apóstoles, es un evangelista muy interesante, además todos son interesantes. San Lucas nos habla mucho más de la vida, de esa vida de Jesús, porque se dice que este evangelista es un evangelista mariano, que tiene mucha literatura acerca de la Santísima Virgen María. Y si alguien conoció esa infancia de Jesús, esa adolescencia de Jesús, fue su mamá, ¿sí? No tenemos un dato preciso de en qué momento Jesús sale de su casa y se va a prepararse, porque Jesús se va a preparar, eso sí lo tenemos muy claro, se va a preparar tal vez al desierto. Algunos hablan de unos monjes esenios, que Jesús estuvo con estos esenios formándose allí cerca al Mar Muerto, cerca a Qumran, y que tuvo una preparación muy, muy especial. Ya lo habíamos, creo que tocado la vez anterior. Pero que seamos precisos y que hablemos de cosas precisas, como podemos hablar hoy en día de alguien famoso, de alguien que de pronto tiene la fama, pues vamos a indagar, pues todavía se puede hacer, pero con Jesús es muy difícil. Si ustedes quieren tener como ese dato periodístico o quieren indagar sobre esa vida de Jesús, termina convirtiéndose en un misterio. Pero entonces miremos que toda la vida de Cristo es misterio. Muchas de las cosas respecto a Jesús que interesan a la curiosidad humana no figuran en el Evangelio, casi nada, ¿no? Hay muchas cosas que de pronto les gustaría, que les interesaría a las personas, no está allí en los Evangelios. Casi nada se dice sobre su vida en Nazaret, e incluso una gran parte de la vida pública no se narra. Lo que se ha escrito en los evangelios ha sido para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengamos vida eterna. Es decir, a los evangelistas no les interesa dar datos de la vida privada de Jesús, de la vida
pública de Jesús, sino más bien de Jesús en su misión, en su trabajo, sus milagros, sus obras, sus palabras, sus enseñanzas. Todo el tema del discipulado es lo que interesa a los evangelistas, ¿no? Recordemos que el evangelio es uno solo. Evangelistas son 4. Hay 3 evangelistas que son San Mateo, San Marcos y San Lucas, que se llaman evangelios sinópticos. Es decir, hay una mutua conexión entre ellos. Hay mucha relación entre estos 3 evangelios. Ellos tienen como una misma fuente. La fuente del evangelio de Mateo, de Marcos y de Lucas tienen como la misma esencia. Y en las Sagradas Escrituras se habla de una fuente que se llama fuente Q, que es donde estos evangelistas extrajeron muchas ideas. Incluso se dice que San Marcos, el evangelista San Marcos, es del cual se nutre San Lucas y se nutre San Mateo. Entonces, San Juan se aparta un poquito porque cuando nosotros leemos el Evangelio de San Juan, vemos un evangelista un poco más místico. Juan es más místico. Además, Juan también es el mismo autor del libro del Apocalipsis. Entonces, Juan se aparta un poquito de San Mateo, San Lucas y San Marcos. Pero a lo que iba cada uno de estos evangelistas era lo que les importaba a ellos, era ese Jesús, a presentar a Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías, ¿sí? Entonces, muchas cosas de la vida privada de Jesús no lo vamos a encontrar nosotros en los evangelios. Además, una cosa interesante es que los evangelios no son mini biografías, no son una biografía de la vida de Jesús. No, los evangelios no son biografía de Jesús. Los evangelios expresan en sus escritos las experiencias de Jesús como Cristo y sus enseñanzas. Eso para tenerlo nosotros muy bien claro. Que hay libros que escriben, que hay personas que se dan a la tarea como de indagar sobre la vida de Jesús, y hay personas y hay algunos de pronto acertados, libros muy bonitos que nos ayudan a indagar, a comprender un poco la vida de Jesús, pero otros que hay que tener muchísimo cuidado porque se manipula un poco. Entonces, los evangelios fueron escritos por hombres que pertenecieron al grupo de los primeros que tuvieron fe y quisieron compartirla con otros, habiendo conocido por la fe quién es Jesucristo. Pudieron ver y hacer ver los rasgos de su misterio durante su vida terrena, desde los momentos de su nacimiento. Nos interesa la vida de la infancia de Jesús en el sentido de que el tema de la encarnación es un tema muy interesante, inclusive la profesión de fe, ¿no? Yo creo en Jesucristo, Hijo de Dios, que se encarnó en la Santísima Virgen María, nació bajo poder de Poncio Pilato, ¿sí? Esa parte que encontramos nosotros en el credo es algo que también manifiestan los evangelistas, y ahí hay un dato, digámoslo así, cronológico, que más o menos nos ubican en el tiempo en el que entra Jesús a ser parte de la historia de la humanidad. La vez pasada hablábamos de lo importante que es Jesús en la historia de la humanidad, ¿no? Como una persona que cambió la historia de la humanidad. Entonces, todos los evangelistas nos hablan del nacimiento de Jesús, ¿sí? En qué condiciones nace Jesús. Recordemos que esta gran región de Palestina, lamentablemente aquí no hay donde dibujar un mapa. La Gran Palestina está dividida como en 3 regiones. La región norte, Galilea, ¿sí? La región de Galilea, donde está el lago de Galilea. Allí está Cafarnaún, está Nazaret,
está Caná, donde Jesús realiza el primer milagro. Muchas ciudades que nosotros hemos escuchado hablar en las Sagradas Escrituras están en esa región de Galilea. José y la Santísima Virgen María vivían allí, en esa región. La región de Galilea geográficamente era una región agrícola, pesquera, ¿sí? Donde la mayoría de personas vivían en condiciones no de miseria, pero eran personas que les tocaba trabajar. Muchos de ellos eran pescadores porque pues ahí estaba el lago, ¿sí? Donde muchos salían a buscar su alimento y era su fuente de trabajo. Ahí estaban los beduinos, que eran aquellas personas encargados de acompañar los grandes rebaños de ovejas, ¿no? De esa región. Era una región agrícola, esa región de Galilea, aunque toda esta región es una región árida, esa parte era una región donde se producían muchos alimentos. Además, habían otra clase de oficios, de carpinteros, de albañiles, bueno, todo lo que se pueda encontrar dentro de una sociedad. Ese fue el lugar donde María y José se encontraron. ¿Por qué nace Jesús en Belén? Ya todos lo sabemos, ¿no? José tenía que ir a la otra región, entonces están las tres grandes regiones. Al norte está Galilea, al medio está Samaria, que era una región desértica, y obviamente para poder usted llegar a la última región, que era la región del sur, que era Judea, tenía que pasar por Samaria, ¿sí? Y no nos imaginemos las grandes distancias, no. Palestina es como decir geográficamente, eh, a ver cómo lo ubicamos, como Ibagué, puede ser, ¿sí? Es una cosa muy pequeña, ¿sí? Donde usted podía recorrer fácilmente esa parte, toda esa región de Palestina. Entonces, Jesús vivió y se crió en esa región de Galilea, pero nace en Belén de Judea, ¿sí? En Belén de Judea, porque su padre tenía que ir a censarse, ir a hacer un censo, porque él procedía de la casa de David y tenía que ir allí a Judea a censarse. ¿Qué encontramos en la región de Judea? Encontramos ciudades como Jerusalén y encontramos ciudades como Belén. Entonces, llegando a ese lugar, ¿sí? Belén es muy cerquita a Jerusalén, entonces, obviamente, Jerusalén estaba muy ocupado, Belén también estaba muy ocupado por toda esta gran cantidad de personas que iban allí al censo, pero baja, digámoslo así, desciende María y José, María embarazada, a este lugar, a Belén, y ya María a punto de dar a luz, allí en Belén nace Jesús. Y ya su vida de infancia retornan de nuevo a su ciudad de origen, a su región de origen, a Nazaret, y allí Jesús es donde se cría, donde se forma, donde tiene sus amigos, toda esa región agrícola en la cual Jesús vivió. Y ya más adelante, ya empieza Jesús su vida de preparación, pero no tenemos datos precisos sobre eso. Los rasgos comunes en el misterio de Jesús, toda la vida de Cristo es revelación del Padre, sus palabras y sus obras, su silencio, su sufrimiento, su manera de ser, su manera de hablar. Jesús puede decir, quien me ve a mí, ve al Padre. Toda la vida de Cristo es misterio de redención. Toda la vida de Cristo es misterio de recapitulación. Nuestra comunión en los misterios de Jesús. Toda la riqueza de Cristo es para todos los hombres y constituye el bien de cada uno. En el número 522 del Catecismo de la Iglesia nos dice los misterios de la infancia y de la vida oculta de Jesús. Los preparativos, ¿no?
lo que habían anunciado ya los profetas. La venida del Hijo de Dios a la tierra es un acontecimiento tan inmenso que Dios quiso prepararlo durante siglos. Ritos y sacrificios, figuras, símbolos de la primera alianza. Todo lo hace converger hacia Cristo. Cuando oye, por ejemplo, el Evangelio nos dice, ojalá los profetas, ¿sí? Los profetas y reyes desearían ver lo que ustedes ven. Ellos no tuvieron la posibilidad no tuvieron la posibilidad de conocer al Mesías, no tuvieron la posibilidad de conocer a Jesucristo, ¿sí? Nosotros, de una u otra manera, somos privilegiados, muy privilegiados, porque nosotros, aunque no conocimos personalmente al Señor, tenemos la posibilidad de saber de Él, de saber del Señor, gracias a que pertenecemos a una época, gracias a que pertenecemos a un tiempo en el cual Jesús se hizo presente con nosotros y aún sigue presente con nosotros. Los profetas no tuvieron esa posibilidad que tenemos nosotros ahora. Entonces, los preparativos para la llegada de Jesús, ya todos lo sabemos, surgen una serie de personajes muy importantes, surgen personajes como San Juan Bautista, ¿no? San Juan Bautista es el precursor, es el que va abriendo, preparando el camino para que Jesús venga a hacer su obra en medio de nosotros. Dios tiene un plan perfecto. Dios no se equivoca, jamás se equivoca, jamás se ha equivocado. Siempre ha estado, siempre ha elaborado este plan de salvación de una manera muy especial. Y en estos días, de aquí hago un paréntesis, en estos días en que nosotros hemos hecho una alusión a los arcángeles y a los ángeles, el 29 de septiembre celebramos la fiesta de los arcángeles y el 2 de septiembre, el 2 de octubre, celebramos la fiesta de los ángeles. Mire que estos seres espirituales que Dios creó, tienen una misión, porque el ángel significa mensajero. Estos ángeles y arcángeles tienen una misión de adorar a Dios, ¿sí? De adorar al Señor, pero de acompañar la vida de todos y cada uno de nosotros. Por eso ayer celebrábamos la fiesta de los ángeles custodios, seres espirituales. Los ángeles son reales, son seres espirituales que Dios ha puesto para el cuidado de todos y cada uno de nosotros. Nosotros, lamentablemente, y aquí hago una alusión, cuando el Evangelio de ayer hablaba sobre ojalá seamos como niños. Nosotros, lamentablemente, a medida que vamos creciendo, que vamos fortaleciendo nuestros conocimientos, nos vamos perdiendo un poco en nuestra fe. La fe, si usted no sé si se han dado cuenta, la fe de un niño es una fe pura, ¿sí? Es una fe inocente, es una fe linda, pura. Pero a medida que nosotros vamos creciendo, lamentablemente vamos racionalizando muchas cosas y se nos va perdiendo la fe. Inclusive una señora me decía, padre, es que en el grupo de oración yo antes de empezar la oración pido o empiezo con el ángel de mi guarda, mi dulce compañía, esa oración que hacía cuando era pequeño pequeña y siempre la he venido haciendo. Y otra persona me dijo, no, esas oraciones eran para niños. No son para niños. No. No es que haya oraciones para niños, oraciones para adultos, oraciones para viejitos. No, las oraciones son las mismas oraciones. Qué bonito que podamos nosotros seguir haciendo esa oración del ángel de la guarda, ¿sí? Lamentablemente, como digo, vamos nosotros creciendo y se nos va perdiendo toda esa dulzura, esa belleza de lo que es la inocencia. La inocencia.
Entonces, en San Juan Bautista encontramos el precursor, un hombre que va preparando el tema de la venida de Jesús, ¿sí? Nosotros todos los años celebramos el tiempo de Adviento. La iglesia actualiza ese tema de la espera de Jesús a través de 4 semanas que nos vamos preparando nosotros en el tiempo de Adviento. Eh, ¿Qué son los tiempos? Los tiempos litúrgicos, ¿qué son? Son espacios que la iglesia muy bien ha estructurado dentro de todo lo que significa el plan de salvación de Dios alrededor de nuestro Señor Jesucristo. El año litúrgico termina con la fiesta de Cristo Rey y comienza el año litúrgico con el primer domingo de Adviento, ¿sí? Y empezamos nosotros un año litúrgico nuevo, ¿sí? El primer domingo de Adviento iniciamos nosotros el año litúrgico. ¿Y los tiempos litúrgicos cuáles son? A ver, ayúdenme ustedes. Adviento, Navidad, ¿sí? Después de Navidad se da un espacio, ¿sí? Para luego celebrar. ¿Qué celebramos? Después de Navidad. Cuaresma. Sí, Cuaresma, que inicia con el miércoles de ceniza. Tenemos el Triduo Pascual. El Triduo Pascual, ¿sí? Ya está, ya no hace parte del tema de la Cuaresma, sino ya son 3 días especiales que se llama precisamente Triduo Pascual, jueves Santo, Viernes Santo y Sábado Santo. Y ya con el Sábado Santo, en la noche, iniciamos nosotros el tiempo pascual. ¿Cuántos días son del tiempo pascual? 50. La cincuentena pascual que termina con la fiesta de Pentecostés. Luego ya vienen una serie de celebraciones, Pentecostés, la fiesta de la Santísima Trinidad, todo esto. Y tenemos nosotros ya el tiempo ordinario, ¿sí? Que son 34 semanas del tiempo ordinario y terminamos ese tiempo ordinario con la fiesta de Jesucristo Rey, ¿no? Ahorita estamos en la semana número, ¿en qué semana estamos? 20. Mañana comenzamos la semana, ¿qué? 27, ¿no? 27ª semana del tiempo ordinario, comenzamos mañana domingo. 27ª semana del tiempo ordinario. Ya poco a poco nos vamos acercando a terminar el tiempo ordinario para celebrar la fiesta de Jesucristo, Rey del Universo. Entonces, la iglesia también entra en ese tiempo de preparación a través del tiempo de Adviento para celebrar el misterio de la Navidad. El misterio de la Navidad. Vamos en el numeral 525 del Catecismo de la Iglesia Católica. El misterio de la Navidad. Jesús nació en la humildad de un establo, de una familia pobre. Ya decía que estos datos, ¿quién nos lo da? El evangelista San Lucas. San Lucas, en el capítulo 2, versículos 6 al 7, nos habla de esto, de que nace Jesús en un ambiente de pobreza, ¿no? Y aquí es un misterio que de pronto para los mismos judíos no ha logrado entender, ¿no? De por qué Jesús no nace en un castillo lleno de tantas comodidades, siendo el Hijo de Dios, y por qué nace en esas condiciones, ¿no? En esas condiciones. Es precisamente cómo Dios hace un plan especial con Jesús. Y también nos va metiendo a nosotros en esta historia tan maravillosa. Es un Dios que se solidariza con los pobres, es un Dios que se solidariza con el humilde, con el sencillo. Y esa sencillez de Dios hecho hombre en ese niño, ¿no? Es lo que nos da Dios. Yo hago unas predicaciones tanto en Navidad como el Viernes Santo y digo, este niño, y tomo un niño Jesús, ¿sí? La imagen del niño Jesús es lo que nos da Dios. ¿Y qué representa un niño? Dulzura, amor, ¿no? Inocencia,
Eso es lo que representa un niño. Y eso es lo que nos da Dios, su amor, a través de ese niño, a través de ese niño. Y nosotros, lamentablemente, le devolvemos ese niño crucificado en una cruz. Crucificado en una cruz. Dios nos da un niño y nosotros le devolvemos a un hombre totalmente destrozado. Qué vergüenza nosotros los seres humanos lo que hemos hecho con el Hijo de Dios, ¿no? Eso es una homilía que yo hago, una reflexión que hago sobre eso, ¿no? El misterio de la Navidad, hacerse niño con relación, eh, ese tema del niño también tiene que ver con lo que Dios nos pide, hacernos niño con relación a Dios es la condición para entrar en el reino. Hacerse niño no significa ser inmaduros. Hacerse niño significa ser humildes, sumisos frente a lo que Dios es, ¿sí? Ser inocente frente a todo el misterio de Dios. Si nosotros queremos abarcar a Dios en la mente y desde la razón y desde la lógica humana nos vamos a colocar, nos vamos a estrellar, nos vamos a complicar la vida, ¿sí? Nos vamos a complicar la vida. Por eso, cuando muchas veces nosotros vemos o hemos escuchado estas historias tan bonitas de las apariciones de la Virgen María en Fátima, en Mechugori, en Garabandal, en Lourdes, ¿sí? ¿A quién se manifiesta la Virgen María? A niños, a niños, ¿sí? A niños. Y mucha gente llegaba y decía, bueno, yo no veo, pero yo no veo nada. Pues, ¿por qué? Porque nosotros, a veces como adultos, nos vamos perdiendo en lo que es esa inocencia de lo que realmente debemos hacer para poder entender y comprender a Dios. Si a Dios queremos abarcarlo desde la razón y de la lógica humana, nunca lo vamos a entender. Por eso el soberbio, el prepotente, el que se cree más que el otro, el que quiere manejarlo todo por la ciencia, el que nunca va a entender y comprender a Dios. Y eso sucedió en la época de Jesús. Y eso sucede hoy en día. Por eso hoy en el Evangelio, por eso quería leerlo, porque es un Evangelio muy lindo que tiene que ver con este tema. Jesús le dice, Jesús está alegre, dice el Evangelio, el Espíritu Santo llena a Jesús de alegría, Jesús está alegre y mire que Jesús hace una oración de agradecimiento a Dios Padre por estos discípulos. Te agradezco, Padre, te agradezco. Es una oración muy linda en la que Jesús le dice, gracias, papá, porque estas personas humildes y sencillas han entendido esto. Gracias porque se lo has revelado a las personas humildes y sencillas, no a los soberbios, no a los prepotentes, porque ellos no van a lograr entender todo esto. Si Jesús es un misterio, si la vida de Jesús es un misterio, como nos lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, no lo podemos entender desde la soberbia. Ay, pero explíqueme esto, ay, pero hay cosas que lamentablemente no se pueden explicar. Hay cosas que hay que vivirlas, sentirlas, vivir y experimentarlas, ¿no? Y lo espiritual hay que vivirlo, hay que asumirlo, ¿no? Hay que sentirlo. Hay cosas que no podemos explicar, ¿no? Cuando volvamos al tema de las apariciones de la Santísima Virgen María, pero ¿qué siente? ¿Pero qué se siente? Pero yo no siento nada, ¿no? Y hay gente, aquí hago un paréntesis, hay gente que a mí me dicen, Padre, cuando estamos haciendo oración, yo siento algo, yo siento ganas de llorar, yo siento que las manos se me mueven, yo siento como alegría, no sé, me dan ganas como de sonreír, ¿sí? Y entonces los demás, o hay personas que dicen, no, usted lo que está es loco o loca, pero ¿por qué somos así? ¿Por qué nosotros no, nos
volvemos como egoístas de las experiencias que está sintiendo una persona cuando está conectado espiritualmente. Cuando Bernabé recibe estos mensajes es porque Bernabé realmente ha vivido una experiencia de Dios, ¿sí? Ha sentido una experiencia de Dios, no porque esté loco, no porque se lo haya inventado. No, no es así. Lo espiritual es algo que va más allá de lo simplemente superficial de lo que es la vida. Lo espiritual trasciende la razón y la lógica humana. Logremos entender eso. Si no logramos entender eso, nos vamos a perder nosotros. Y mire lo que pasa con los discípulos hoy. Llegaron contentos a donde Jesús. Señor, Señor, llegamos felices, felices. Bueno, ¿qué pasó? Mire, sanamos, liberamos, curamos, la gente se nos unió, venían, pero mejor dicho, contentos, ¿sí? Contentos. Y Jesús obviamente compartía esa alegría con ellos porque ellos ya estaban asumiendo lo que era la vida espiritual, ¿sí? Lo que es la vida espiritual. La vida espiritual es algo que nosotros realmente sentimos, es algo que nosotros experimentamos. Lamentablemente, nosotros en las Eucaristías, y aquí voy hablando de ciertas cosas que de pronto no hacen parte de la vida práctica. Muchas veces nosotros en la Eucaristía no sentimos nada. La Eucaristía a veces se nos convierte en un ir porque hay que cumplir, ¿no? Ahora con el tema de todo este tema de la pandemia, ahora la gente ya tiene una excusa para no ir a celebrar la Eucaristía. La vez pasada hablábamos de los riesgos de lo que es una Eucaristía virtual, ¿sí? La Eucaristía no es virtual, se está utilizando un medio, ¿sí? Un medio para celebrar o transmitir el mensaje de la Sagrada Eucaristía, pero la Eucaristía es presencial, ¿sí? Es presencial, ¿no? Es presencial. Y todo lo que tenga que ver dentro de la Eucaristía, yo lo siento porque estoy allí, cerca al Señor, cerca al Señor. San Juan María Vianney, todos conocemos la historia de San Juan María Vianney, ese sacerdote pasaba horas y horas frente al Santísimo, frente al Sagrario. Y mucha gente le decía, ¿y usted qué hace allí? Él decía, él me ve y yo lo veo. Y aquí donde parece que nada sucede, es donde todo acontece. Había una experiencia maravillosa. Los místicos, estos santos místicos, han vivido unas experiencias maravillosas. Ahorita celebrábamos la fiesta, el 2 de octubre, de la fiesta de Santa Teresita del Niño Jesús, una monja que nunca salió del convento y que se dedicó a orar por las misiones. Por eso ella es la patrona de las misiones junto a San Francisco Javier, una religiosa francesa quien tiene una experiencia linda de Dios, una experiencia sencilla de Dios. Ella inclusive decía que era la pelotica del niño Jesús. Una espiritualidad tan bonita, tan sencilla, pero que la sentía. Y si uno no siente, y si uno experimenta a Dios, así se sepa la Biblia de para atrás, de para adelante, en hebreo, en arameo, en griego, así sea usted un versado en teología, así sea usted un doctor en lo que sea, si no experimenta la vida espiritual, no hay nada. Los misterios de la infancia de Jesús. Hay varias cosas. Jesús es judío, ¿no? Jesús es judío, tenemos que entenderlo, que Jesús es judío. Y dentro de las tradiciones judías venían una serie de ritos que Jesús cumplió como judío, ¿no? La circuncisión al 8º día de su nacimiento, nos lo habla San Lucas, vuelvo y lo repito, San Lucas en el capítulo 2, versículo 2, porque es el evangelista que más datos nos va a dar sobre estos temas de la infancia de Jesús. Es señal de su inserción en la descendencia de Abraham en el pueblo de la alianza. Es como Jesús cuando entra a ser
parte de todos estos ritos del pueblo judío es como una conexión con el Antiguo Testamento. Abraham, Isaac y Jacob, que procedían de esta tradición que en Sagradas Escrituras se llama versión veterotestamentaria. Jesús conecta con ellos. Y conecta con ellos, ¿cómo? A través de estos ritos de la circuncisión. Jesús como que se conecta con la tradición de los profetas y de los patriarcas. Este signo prefigura la circuncisión de Cristo, que es el bautismo. La Epifanía, otra característica dentro de los misterios de la infancia de Jesús, es la manifestación de Dios como Mesías, ¿sí? ¿Qué es Epifanía? Manifestación de Dios como Mesías. Y lo interesante es que es Salvador del mundo. No es el Salvador del pueblo de Israel únicamente, no, del pueblo judío no, es el Salvador del mundo. Se manifiesta a todos los demás. Representado el mundo en quiénes? En estos magos de Oriente. Inclusive, Mateo es el único evangelista que habla de estos magos de Oriente. Los otros evangelistas no hablan sobre los magos de Oriente. La Epifanía celebra la adoración de Jesús por unos magos venidos de Oriente. Lo encontramos en Mateo, capítulo 2, versículo 1. Estos magos representan representantes de religiones paganas, de pueblos vecinos, muestra el mundo. O sea, Dios se nos manifiesta para toda la humanidad a través de ese niño. No es un Dios exclusivo, no es un Dios para el pueblo de Israel, es un Dios que se manifiesta para todos. Y Dios nos llama a todos a buscar la salvación y la redención. Bueno, otro tema dentro de la infancia de Jesús, entonces tenemos la circuncisión, la epifanía, la presentación de Jesús en el templo. Lo encontramos en San Lucas, en el capítulo 2, versículo 22-39. Lo muestra como el primogénito que pertenece al Señor. Con Simeón y Ana, toda la expectación de Israel es la que viene al encuentro de su Salvador. Jesús es reconocido como el Mesías tan esperado. La presentación de Jesús en el templo es ya mostrando a Jesús como el Mesías. Recordemos que tanto Simeón como Ana, y Simeón dice, bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Todo ese canto, el cántico de Simeón es un cántico hermosísimo, donde nos muestra a Jesús como el Mesías, como el esperado, ¿sí? Como aquel que estábamos nosotros esperando, y lo mismo la profetisa Ana. Es el tema de presentar a Jesús como el Mesías. La Epifanía, presentar a Jesús como el Salvador del mundo. La circuncisión, presentar a Jesús como aquel que se une con toda la tradición del pueblo de Israel, con Abraham, con Isaac, con Jacob, con todo esto. Otro ítem de esa infancia de Jesús, de esos momentos de la vida de Jesús, la huida a Egipto y la matanza de los inocentes. Mateo, capítulo 2, versículo 13, manifiesta la oposición de las tinieblas a la luz. Vino a su casa y los suyos no lo recibieron. Toda la vida de Cristo estará bajo el signo de la persecución, ¿sí? Obviamente este plan de salvación no es un plan ejecutado en medio de risas y en medio de alegrías, sino en medio de circunstancias difíciles también, en medio de momentos en los cuales la oscuridad también quiere poner sus obstáculos para que este plan de salvación se desarrolle, ¿sí? El mal también está allí presente, pero en medio de todo sigue el Señor. Bueno, entonces sigamos. Los misterios de la vida oculta de Jesús. Jesús compartió durante la mayor parte de su vida la condición
de la inmensa mayoría de los hombres. Jesús, por eso la vez pasada hablaba de ese Jesús en la vida cotidiana, de Jesús que hablaba con sus vecinos, de un Jesús muy cercano a las personas, de un Jesús que conocía mucho la realidad de su entorno. O sea, era muy, muy entrado entre la realidad eh, humana, dentro de la realidad que a él le tocó vivir. Jesús no se alejó de eso, no se hizo el loco. Por eso, si hay alguien que comprenda y entienda de nuestros dolores, de nuestros sufrimientos, es Jesús. Si hay alguien que conozca la pobreza, pasar necesidades, perder a un ser querido, si hay alguien que conoce de traición, si hay alguien que conoce de sufrimiento, de dolor, es Jesús, ¿no? Por eso, cuando nosotros tenemos la posibilidad de irnos al sagrario, ir al Santísimo, estamos contando a alguien que conoce nuestra realidad. Estamos contando a alguien que vivió nuestra realidad en carne propia. A alguien que conoce cómo es el sufrimiento del ser humano. Eso es lo bonito de nuestro Dios. No es de ese Dios por allá escondido, como se planteó en el Antiguo Testamento, de un Dios por allá escondido. Cuando se hacían estas oraciones en el antiguo templo, ¿sí? Había un lugar donde habían unas cortinas tapadas y donde se había puesto el arca, ¿sí? El arca donde estaba Dios y donde nadie podía entrar, donde solo entraba el sacerdote, ¿no? El Santo Santorum se llamaba, que era un lugar allá oculto, el Dios que nadie ve, el Dios que nadie ha visto, el Dios desconocido, ¿sí? Como muchas veces lo llamaron cuando se va Pablo a predicar a Grecia, encuentra un espacio donde dice al Dios desconocido, dice San Pablo, me lo voy a aprovechar porque este Dios desconocido ya tiene nombre, ¿sí? Y es precisamente Jesús quien nos lo viene a revelar y es Dios Padre, ¿no? Entonces, todo eso que estaba tan oculto empieza ahora a ser revelado gracias a las enseñanzas de Jesús. Fue un jovencito, un muchacho, también muy sumiso a su mamá, a su padre. Jesús cumple con perfección el cuarto mandamiento, ¿sí? Honrar a padre y madre, los honró, estuvo pendiente de ellos. Es la imagen temporal de su obediencia fiel al Padre Celestial, así como si uno no aprende a obedecer al papá, si uno no aprende a obedecer a la mamá, mucho menos va a aprender a obedecer a Dios, ¿no? Porque Jesús era tan obediente a la voluntad de Dios Padre, porque fue un niño y un jovencito que fue muy obediente a su papá y a su mamá, ¿sí? Téngalo por seguro que si en sus casas, en sus hogares, sus hijos le obedecen al papá y a la mamá, son jovencitos que van a entender más adelante la voluntad de Dios en sus vidas. Pero si somos desobedientes en la casa, si pasamos por encima del papá, pasamos por encima de la mamá, que eso es algo que se ve hoy en las familias, ¿no? En la familia a veces el que manda son los hijos y se hace lo que el capricho del niño, ¿no? Porque es que el niño es el que manda, ¿no? Una señora me decía estos días, no, padre, no he podido ir a misa porque es que mi hijo no me dejó ir. ¿Su hijo no la dejó ir? ¿Y cuántos años tiene su hijo? 15 añitos, padre. Pues ese niño, el día de mañana que le hablen, oiga, mi hijo, haga la voluntad de Dios, ¿usted cree que la va a hacer? ¿O entender la voluntad de Dios? No. Jesús entendió muchas cosas dentro de cuando empieza su vida pública y empieza a anunciar el reino de Dios, gracias a que fue muy fiel al cumplimiento de los mandamientos. Fue un niño obediente a su papá, un niño obediente a su mamá, un muchachito responsable, ¿no? No un muchachito que se salía a las horas que le diera la gana y hacía lo que se le daba la gana en la casa, no. Cuando este se pierde, que nos habla el evangelio de que en esa caravana Jesús teniendo 12 años y se queda en el templo, ¿sí?
La Virgen María y San José regresan a buscarlo, a buscarlo. Y la Virgen María y San José no se sientan allá y dicen, ay, tan lindo. No, lo primero que le dice la Virgen, oiga, pero mire, que su papá y yo estábamos preocupados por usted, ¿no? ¿Cómo así que usted se nos pierde? No sé si de pronto lo cogieron a correa, porque pues imagínense, ese susto tan tenaz que les pegó, pues fue duro. Y ellos tenían una gran responsabilidad. Y desde ahí, pues el chino ya no se les pudo volar más. Sí, así quisiera, pero tenía que cumplir, saber cumplir, sí, la voluntad del padre, pero también tenía bajo su criterio de niño que obedecer a su papá y a su mamá. Obedecer a su papá y a su mamá. Ya más adelante, cuando ya fuera un hombrecito ya hecho y derecho, ahí sí, mijo, vaya, haga su vida, ¿sí? Pero mientras estoy en la casa, cumplo las normas de la casa, ¿no? Yo inclusive como sacerdote, cuando llego a la casa de mi mamá, cumplo las normas que hay en la casa de mi mamá. Cuando estoy en mi casa cural, aquí el que manda es el cura, pero en la casa de mi mamá, ¿quién manda? La mamá y el papá. ¿Quién manda en su casa? ¿El papá, la mamá o los hijos? ¿O la abuela? ¿O la tía? ¿O la vecina? ¿Quién manda en su casa? ¿Mm? Hay que tener mucho cuidado con eso y hago relevancia en eso porque hoy en día tenemos unas complicaciones muy serias en el tema de la educación y la formación de los hijos. Ahora con todas estas normas que quiere establecer el Estado, que el papá o la mamá ya no pueden decirle al niño nada, ya no se le puede decir pao pao, ya no se le puede decir, oiga, eso no está bien, ¿sí? Porque entonces resulta que te puedes ir para la cárcel. Dios mío, bendito. Bueno, la vía oculta de Nazaret permite a todo estar en comunión con Jesús a través de los caminos más ordinarios de la vida. Nazaret es la escuela, por eso le decía, hay tres momentos importantes para la educación de un judío dentro de la época de Jesús y antes de la época de Jesús. ¿Cuáles eran? La casa paterna, la sinagoga y la escuela. ¿Cuál fue la casa paterna donde Jesús se formó? Con José y con María, ¿sí? Excelentes padres, ¿no? Excelentes padres. Uno ve a Jesús y dice, uy, pero ¿cuáles serán los papás de este niño? Porque mire cómo lo tienen de educado y formadito, ¿no? Seguramente a ustedes también les ha pasado cuando llegan al colegio y le dicen, "Ay, de razón, si este niño es así de aplicado y de juicioso y de obediente y de respetuoso, pero mire esa calidad de papá, mire esa calidad de mamá, mire esa decencia de esa señora, mire ese comportamiento de ese caballero, qué dama, qué caballero, de razón que su hijo es así. El reflejo de lo que son los hijos es el reflejo de lo que son en la casa, ¿no? Yo llevo 19 años como formador, como profesor en colegios y universidades, y uno ve niños y no, pues, uno ve un niño con unos comportamientos o un joven, dice, no, pues imaginémonos cómo será en la casa, ¿no? Si esto es aquí en la escuela, si esto es aquí en el colegio, si esto es aquí en la universidad, ¿cómo será en la casa? Papá y mamá, tienen ustedes una responsabilidad muy grande de formar integralmente a sus hijos, a sus hijos. Bueno, Nazaret fue la escuela donde Jesús se formó, ¿sí? Donde Jesús empieza a entender la vida, donde Jesús empieza a ver las primeras lecciones de vida, ¿sí? De una vida familiar, de una comunidad que sufría, de una comunidad que, que vivía en medio de tantas cosas y también alegrías, alegrías, ¿no? Momentos especiales, momentos bonitos. Es una comarca chiquita, Nazaret es un pueblo chiquito, pero es un pueblo muy lindo, es una comarca muy linda, queda en una lomita. Yo tuve la oportunidad, gracias a Dios, de esas bendiciones que Dios le da a uno sin merecer de conocer esos lugares y pues no son lugares donde usted encuentra edificios y encuentra
Inclusive, ustedes no se deben imaginar, no hay ni una discoteca en Nazaret, ¿no? Todavía guardan como esa similitud de pueblo, ¿sí? Del lugar donde se vive de una manera muy especial, ¿no? Uno se imagina a Jesús corriendo por las calles y jugando con sus amigos y, no sé, compartiendo muchas experiencias de vida maravillosas. También hay algo interesante dentro de los misterios de la vida oculta de Jesús, que es el hallazgo de Jesús en el templo, lo que yo les estaba diciendo ahora, lo encontramos en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 2, versículo 41 al 52. Es el único suceso que rompe el silencio de los evangelios sobre los años ocultos de Jesús, ¿sí? O sea, los evangelios no hablan sobre la vida de la infancia de Jesús después de su nacimiento. Y es el único suceso que rompe el silencio. Es el único suceso. El hallar a Jesús en el templo. Sobre los años ocultos de Jesús. Jesús deja entrever en ello el misterio de su consagración total a una misión derivada de su filiación divina. ¿No sabías que me debo a los asuntos de mi Padre? María y José no comprendieron esas palabras porque estaban preocupados, asustados, ¿no? Esta palabra, pero la cogieron con fe. Sí le llamaron la atención, pero ya fueron entendiendo para qué se estaba preparando el chino. Ya estaban entendiendo qué iba a pasar con ese muchachito. Ya estaban entendiendo a dónde este muchachito los iba a conducir, y también ya estaban entendiendo cuál era la misión de él. ¿Sí? María y José no comprendieron estas palabras, pero la cogieron con fe. Y María conservaba muy cuidadosamente todas las cosas en su corazón a lo largo de todos los años en que Jesús permaneció oculto en el silencio de una vida ordinaria. Mira esta oración tan bonita, esta frase tan bonita. Jesús permaneció oculto en el silencio de una vida ordinaria. ¿Sí? De una vida común. Jesús permaneció oculto allí. Y la Virgen guardaba silencio, ¿no? ¿No? Jesús permaneció oculto en el silencio de una vida ordinaria. Entonces, hasta aquí este tema de los misterios del niño Jesús. No me pregunten ustedes si Jesús tuvo novia, si Jesús en la adolescencia qué pasó, si Jesús esto, no sabemos nada de eso. Hasta aquí son los misterios que el Catecismo de la Iglesia Católica nos hablan de Jesús. Quien invente más allá de eso o quien diga algo más allá de eso es una especulación, porque nosotros tenemos que ser muy fieles a lo que los evangelistas nos digan, porque no tenemos más fuentes. No tenemos más fuentes. Si Jesús hubiera nacido ayer, pues mejor dicho, le preguntamos a Caracol, a RSN, CMI, ¿sí? A la vecina, que hay vecinas chismosas, que de pronto sí se las saben todas y saben, mejor dicho, a qué hora entra usted, a qué hora sale, pues lo hubiéramos preguntado, ¿no? Pero en esa época, pues, ¿a quién le vamos a preguntar? ¿No? Tal vez habían, sí, vecinas chismosas o vecinos chismosos, pero ya se murieron, entonces, y de pronto como ellos no sabían, no les interesaba qué iba a pasar con Jesús porque no conocían, no sabían todo lo que él era, sino hasta que después Jesús empezó a hacer milagros y seguramente los vecinos dijeron, ay, ese chinito venía aquí a comer, ay, ese muchachito yo lo alcé, ay, ese muchachito que mataron en la cruz era amigo mío, pero ya después de todo lo que sucede en la vida pública de Jesús, porque cuando ya empieza la vida pública, ya se da a conocer Jesús y ya empieza a manifestarse Jesús y empieza a manifestar quién es. Y los misterios de la vida pública de Jesús comienzan con el bautismo de Jesús. Bueno, antes de pasar a estos misterios de la vida pública, si alguien tiene alguna pregunta sobre los misterios de la infancia de Jesús, ¿sí? Los misterios de la infancia de Jesús, de los misterios de la vida oculta de Jesús. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna acotación,
Martica. Sí, deben levantarme la mano en la aplicación para darles paso a abrirles el micrófono. ¿Sí me escucha, padre? Sí, yo te escucho. Ah, bueno, señor. Hermanito, si alguien tiene una pregunta, por favor, levanta la manito. No, padre, ninguno ha levantado la mano. Ah, Bueno, ya, Diego Candamí. Diego, adelante. Padre, ¿por qué tan poca información sobre la vida de Jesús desde la vez que se perdió hasta que comienza el ministerio? Muchas gracias. Al menos de pronto de él, bueno, él de pronto él no va a hacer milagros y no va a hacer cosas así, pero porque también no hablan, por ejemplo, de José o de María, de esa crianza, porque se perdió como esa información o es que no la conozco. Gracias. mm. Bueno, Diego, hay unos evangelios que se llaman los evangelios apócrifos. Los evangelios apócrifos son evangelios que son evangelios reales, pero que no fueron puestos dentro del canon de las Sagradas Escrituras, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que le interesa a las Sagradas Escrituras o a los agiógrafos o a los evangelistas es centrarse, como lo decía al comienzo, en presentar a Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios, ¿sí? Y más bien, no ese tema de la vida personal de Jesús, de lo que tú estás preguntando, de la infancia, o de José, o de María, no fue para ellos relevante, digamos, para ponerlo allí en las Sagradas Escrituras, ¿sí? Pero que de pronto puedan haber datos. Sí, hay un evangelio que inclusive se llama el Evangelio Oculto de la Santísima Virgen María, que no está dentro de los libros del canon de las Sagradas Escrituras, donde hay ciertas cosas que pueden darnos a dar luces sobre la vida o la infancia de Jesús. Lo que sí podemos decir es que fue un niño obediente, respetuoso de su papá, respetuoso de su mamá, fue a la escuela, cumplió las obligaciones y las responsabilidades como todo buen judío, pero no hay más de eso, no hay más de eso, ¿no? Entonces, aunque sí nos gustaría, como seguramente tú lo estás presentando, conocer un poquito más de esa vida, como suele suceder cuando alguien tiene una representación para mí o significa alguien importante para mí, ¿no? Entonces, pero no, lamentablemente no hay más cosas, no hay más datos sobre eso. Y las fuentes que buscamos, que son las Sagradas Escrituras, ¿sí? Los libros que están en las Sagradas Escrituras, y no hay más. Lamentablemente, pues en esa época no había elementos como los que tenemos hoy en día que nos ayudarían a responder tu pregunta o la inquietud que tú tienes, ¿no? Padre, tenemos una pregunta de Rodrigo, pero trato de darle micrófono y no sé. Rodrigo, pon cuidado porque a ti te sale un mensaje allá para que actives el... Bueno, ¿ya me escuchan? Sí, Sí, señor. Tengo, bueno, una pregunta respecto sobre, por ejemplo, ¿cómo se dice? Sobre el niño perdido y hallado en el templo. ¿No? Sí. Siempre así como que me he dado así como esa curiosidad, este, ¿por qué se pone ese texto, ¿no? Eh, que- bueno, más bien no entiendo mucho el texto en el sentido de que Jesús como que se pierde de sus papás y se encuentra en el templo.
Como que me da esa cuestión de, bueno, pues no se comunicaron, Jesús hizo lo que quiso, ¿no? Sí, Rodrigo, lo que estábamos diciendo ahora es que lo que los evangelistas quieren dar a entender a través de ese suceso, a través de ese momento, es, inclusive se rompe el silencio, como dice aquí el catecismo, de los evangelios, y lo que ellos quieren dar a entender es que Jesús, a tan corta edad, ya tenía eh, como claro la misión que tenía que realizar, ¿sí? Jesús deja entrever en ello el misterio de su consagración total a la misión a la que él iba a realizar y su filiación divina. Ya entendía Jesús que había una conexión con Dios Padre, ya Jesús entendía a tan corta edad, 12 años, cuál era su misión que tenía que hacer. Por eso para la Santísima Virgen María, para San José y también para nosotros, se nos complica entender. Ellos no lo lograron comprender. No lo lograron comprender. No lograba comprender María y no lograba comprender José estas cosas que Jesús les estaba diciendo, estas palabras que estaban saliendo de su boca. Por eso todo lo meditaban en su corazón y lo que hacían era guardar silencio. Entonces, frente a estas cosas, especialmente frente a este hecho, hay un silencio, porque ya se estaba, digamos, preparando Jesús para lo que venía más adelante, ¿no? Pero vuelvo y lo repito en lo que le estaba diciendo a Diego, lo que interesaba a los evangelistas, a los agiógrafos, era centrar a Jesús como el Hijo de Dios, era centrar a Jesús en su misión. Es como lo relevante, ¿sí? Lo que ellos querían resaltar, ¿no? Entonces vamos a ver más a un Jesús hacia la misión y no a un Jesús hacia su casa, hacia su pueblo o hacia sus padres. Obviamente uno se imagina dentro de su imaginación humana que tanto María como José nunca se descuidaron de que Jesús se les escapara en ese momento y su reacción, imaginémonos una reacción normal como un papá y como una mamá que un hijo se le pierda. Tuvieron miedo, temor, angustia, ¿sí? Tuvieron temor y angustia y la Virgen y la Santísima Virgen María llama la atención al niño, ¿sí? ¿Por qué nos hiciste esto? ¿Por qué nos hiciste aquello? ¿Por qué nos hiciste pasar semejante susto? Y seguramente le llamarían la atención, ¿no? Como un papá o como una mamá comúnmente lo haría con un niño ya al verlo allí, ¿no? Eso no fue simplemente decir, mm, le aplaudieron ese acto, no, no lo entendían, no lo entendían y como no lo entendían quedaron perplejos frente a la actitud del niño, ¿no? Padre, Olga Garzón Soto pregunta por el chat, Padre, buen día, fuera de lo aprendido con la Virgen, ¿él tuvo otros maestros? Sí, sí, seguramente Jesús tuvo unos conocimientos, obviamente, de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento. Seguramente Jesús tuvo la posibilidad de conocer maestros espirituales, personas que humanamente le enseñaron las Sagradas Escrituras. Se habla de que él estuvo, yo les comentaba hace un momento, en Séforis, en unas comunidades de Qumran, que eran comunidades que profundizaban mucho el Antiguo Testamento. Sí, sí tuvo una escuela, no sabemos cuáles serían sus maestros, pero sí, humanamente, como cualquier persona que se va a instruir en esta tierra y que va a ser algo en esta tierra, tuvo que tener sus conocimientos, ¿no? Y no solamente sobre las Sagradas Escrituras, ¿no? De otras cosas más, de seguramente
de experiencias de la vida misma, de la historia misma del pueblo de Israel. ¿Quién le contó a este niño toda la historia del pueblo de Israel, cómo había sido? ¿Sí? Jesús se rodeó de personas y de maestros, ¿no? Padre Hani, te voy a dar micrófono, por favor, estás pendiente de tu pantalla. Hani. No, padre, le voy a dar paso a César. Muy buenos días, Padre. Hola César, ¿cómo Sangre preciosa estás? de Jesucristo. Muy bien. Sálvanos a nosotros y al mundo entero. Gracias a Dios, pues muy reiterar pues el agradecimiento y pues toda esta formación. Darle gracias a Dios. Y pues en sí, digamos que lo que quería como hacer la acotación también es que en los evangelios apócrifos pues se mencionan muchas cosas a veces de la misma época, ¿no? Entonces, lo que quería hacer como hincapié es en la parte de la vida, bueno, en la parte de la vida de Jesús. Eh, si bien es cierto, creo que hay un protoevangelio que se llama el protoevangelio de Santiago, que habla muchas cosas de la vida de Jesús cuando era pequeño, pero igual, como se venía hablando, pues no es que sea algo que que digamos nos dé mucha relevancia, porque lo más importante, digamos, es la revelación, ¿no? Las, las verdades para la salvación, más no digamos como lo que él que hizo y que no hizo cuando era pequeño. Pero digamos, uno podría meditar o leer estos protoevangelios que creo que tienen acceso para las personas, estos evangelios apócrifos de alguna manera, pero con un sentido como más de, no sé, desde el punto de vista espiritual, para crecer en virtudes, para tomar lo bueno, porque pues se conoce y la iglesia pues es muy clara en ese aspecto de la doctrina, que ellos no son, el canon ya está definido, pues lo que debemos hacer es pues con mucha claridad tener esto muy claro en el momento, digamos, de acceder a estos evangelios apócrifos o a estos escritos de anónimos, pues, que no tienen mucha claridad. Entonces, pues en alguna ocasión yo tuve la oportunidad de ver una película que de una u otra manera resaltaba aspectos de cuando Jesús era niño. Pues me causó mucha curiosidad y más adelante vine a entender que estaba basada en evangelios apócrifos. De hecho, el padre Amorth se basa en uno de esos evangelios apócrifos para hablar de la vida de la Virgen. Lo mismo San José, ¿no? O sea, tenemos muy escasa información de ellos al respecto. Pero lo que, si bien es cierto, hay muchos místicos en la iglesia que el Señor a través de ellos ha mostrado aspectos bonitos en los cuales se rodeó. Yo pienso que digamos, no sé, padre, sería bueno poder sacar cosas buenas de pronto de estas especies de biografías. Tengo entendido que de ahí se sacan nombres de Santa Ana y todo esto, la mamá de la Virgen, y se conocen muchos datos, pero obviamente no se toma como doctrina, enseñanza de la Iglesia Católica, porque como digo, de pronto con claridad, ya tenemos como católicos esa claridad, no están en el canon, entonces pues no sería posible uno medianamente poder leerlos y sacar de ahí cosas interesantes, o no es recomendable simplemente seguir como venimos, leyendo los evangelios que están en el canon, o lo que es palabra de Dios, que fue el problema de la iglesia en ese entonces, la iglesia primitiva, definir el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces era como eso, padre, y pues le agradezco
por todas las enseñanzas y todo esto muy interesante. Muchas gracias. Sí, es un tema interesante y todas las preguntas y todo lo que ustedes dicen eh, muy especial porque uno le quedan muchas dudas, inclusive uno como sacerdote, dudas no, sino incertidumbre, ¿no? ¿Cómo sería Jesús? La vida de José, lo que estaba diciendo ahora Diego, la vida de María, sí, todas estas cosas que uno quisiera porque Jesús obviamente representa para nosotros. Algo que no solamente es aquí en la tierra, sino el Dios vivo hecho hombre en medio de nosotros, ¿no? Y quisiéramos saberlo absolutamente todo. Pero obviamente nosotros tenemos como una hoja de ruta donde la Iglesia Católica especialmente nos va encaminando, ¿no? Los evangelios apócrifos pues son extracanónicos, libros extracanónicos que se escribieron más o menos en la época del cristianismo, en la que inició el cristianismo, pero como les decía, no fueron aceptados canónicamente y puestos en las Sagradas Escrituras. Perdón, y muchas veces nosotros en las clases decíamos, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿No? Entonces a veces ni los mismos profesores nuestros nos daban una explicación de eso. Pero sí hay detalles que de pronto sí se sacan de allí. No, no es nada malo. Tampoco es que sean cosas de escándalo o cosas terribles que vayan en contra de la fe. Jamás, jamás van en contra de la fe. Y como decía Diego, el objetivo es la salvación. Y por eso se centran los evangelios, los 4 evangelistas, en presentar a Jesús como el Mesías. Y dan un pequeño abrebocas de lo que fue la infancia de Jesús, de lo que hablábamos ahora dentro del Catecismo de la Iglesia Católica, estos misterios de la infancia de Jesús, ¿no? Su nacimiento, perdón, su preparación, su nacimiento, el tema de la circuncisión, de la epifanía, el tema de la presentación de Jesús en el templo. El único dato así que presenta y que ya rompe el silencio es cuando Jesús es hallado en el templo, ¿no? Hay unas cosas que de pronto, inclusive dentro de la película de Mel Gibson, de La Pasión de Cristo, hay unas escenas que muestran a Jesús corriendo y hay unas escenas en las que Jesús está con María, allí trabajando en la carpintería. Algunos dicen que esos datos salieron o esas escenas salieron de estos evangelios apócrifos, ¿no? También de que algún día se murió un pajarito y Jesús lo tomó y lo revivió. Bueno, todas estas cosas que de pronto nosotros vemos allí. Pero es como cuando uno le dice, bueno, concéntrese en esto, ¿no? No se quede por allí en las ramas, sino concéntrese en esto, que a la hora la verdad es donde nos quiere llevar los evangelios, a que nosotros nos centremos en nuestra tarea de buscar la salvación y mostrar a Cristo como el Salvador, como el Mesías, como el camino, como la verdad y como la vida y todo lo que Jesús nos está revelando. Jesús revela quién es el Padre cuando empieza su vida pública. Jesús empieza a revelar quién es Dios cuando empieza su vida pública. Cuando ya en los misterios de la vida pública de Jesús comienzan precisamente en el bautismo de Jesús. El comienzo de la vida pública de Jesús es su bautismo por Juan en el Jordán. Juan proclamaba un bautismo de conversión para el perdón de los pecados y muchos pecadores y publicanos, ¿sí? Lo estaban siguiendo. Miren cómo es también de especial este momento en el cual Juan va a anticipar todo esta vida pública de Jesús, ¿no? Cómo Juan va a preparar toda esta vida pública de Jesús. El Bautista duda, Jesús insiste y recibe, Juan duda en bautizar a Jesús, ¿sí? Duda un momento en bautizar a Jesús, pero Jesús insiste y recibe el bautismo. Entonces el Espíritu Santo en forma de paloma viene sobre Jesús y la voz del cielo proclama que Él es el Hijo amado del Padre, que ese es el Mesías.
Allí se da una epifanía, una manifestación de Dios, donde da reconocimiento de que Jesús es su Hijo y es el Mesías. ¿Por qué Juan duda de bautizar a Jesús? Porque obviamente el tema del bautismo que estaba aplicando Juan era un bautismo de conversión. Y Jesús, pues obviamente era un hombre sin pecado y Juan lo entendía y lo comprendía de esa manera. Y allí es donde empieza el bautismo a tener una connotación nueva a través de Jesús. El bautismo de Jesús es por su parte la aceptación y la inauguración de su misión de siervo doliente. El bautismo de Jesús es aceptar esa misión que Dios pone en sus manos. El bautismo es el inicio de la vida pública, es como el sello con el cual Dios empieza a abrir a través de Jesús esta misión y esta vida que Jesús empieza a realizar en medio del mundo. Por el bautismo, el cristiano se asimila sacramentalmente a Jesús, que anticipa en su bautismo su muerte y su resurrección. Nosotros como cristianos católicos entendemos también que el bautismo nos une a esta misión de Jesús, que nosotros también estamos llamados a cumplir una misión. Obviamente nos limpiamos del pecado original y también hacemos parte de esta misión a la cual el Señor nos está invitando. Después el catecismo nos muestra dentro de este misterio de la vida pública de Jesús la tentación de Jesús. Los evangelios hablan de un tiempo de soledad de Jesús en el desierto. Inmediatamente después de su bautismo por Juan, Jesús es impulsado por el Espíritu al desierto. Jesús permanece allí sin comer durante 40 días, vive entre los animales y los ángeles, ¿sí? Es un tiempo de preparación, es un tiempo, ahorita cuando estaban hablando de que Jesús tuvo maestros, personas que de pronto en su adolescencia, en su juventud, lo guiaron, lo orientaron, le dieron ciertas herramientas, ¿sí? No duda uno que tuvo esa posibilidad. Y este tema de ir al desierto, este tema de ir a encontrarse consigo mismo, tiene muchas lecturas, ¿no? Lecturas teológicas en las que podemos decir que Jesús se conecta con la peregrinación del pueblo de Israel en estos 40 años en que el pueblo de Israel vaga por el desierto en busca de la tierra prometida, y algunos hablan de esa conexión de Jesús con la historia del pueblo de Israel. Otros hablan de Jesús que se prepara para su misión, ya sabe cuál es su misión en el bautismo, se da su reconocimiento como el Hijo de Dios en el bautismo. Ahora, en el desierto, Jesús viene a encontrarse consigo mismo, con su realidad profunda. Como esos desiertos, no sé si ustedes han tenido la oportunidad alguna vez de hacer alguna experiencia de la oración del desierto. El padre Ignacio Larrañaga hablaba dentro de los talleres de oración del padre Ignacio Larrañaga, hay un espacio del desierto, de ir a orar, de ir a encontrarse consigo mismo. Y Jesús, allí en el desierto, es tentado por Satanás, el tentador, que quiere desviarlo del camino, que quiere ocultarle a él todo, más bien ocultarle a él no, sino más bien revelarle a él cosas que se pueden adquirir a través de simplemente la vida mundana, y también a través de estas tentaciones desviarlo. Una de las estrategias del mal es desviar a Jesús del camino, y una de las estrategias del mal es desviarnos a nosotros del camino de Dios. Eso es lo que busca el tentador, desviarnos del camino del Señor, desviarnos del camino que nosotros hemos escogido para hallar la salvación. Eso es lo que busca el tentador, y eso es lo que Jesús empieza a vivir allí. Esa experiencia del desierto tiene unas lecturas muy bonitas, unas lecturas en las cuales podemos interpretar a un Jesús
donde va a encontrarse con su propia realidad. Nosotros, en la soledad que muchas veces experimentamos o hemos experimentado, nos hemos encontrado con nuestros propios miedos, con nuestros temores, con nuestras angustias, con nuestras falencias. Por eso es importante, queridos hermanos, vivir el desierto. Vivimos en un mundo donde hay tanta cosa, donde hay tanta materialidad, donde hay tanta superficialidad, pero qué importante es que nosotros podamos vivir también un espacio de desierto. A veces yo les digo a las personas, desen un espacio para usted mismo, viva un retiro espiritual, ¿sí? Un retiro espiritual es precisamente eso, retirarse, ir a un desierto, ir a encontrarse con uno mismo, con sus propios, el yo profundo de lo que habla el psicoanálisis, el yo profundo que nosotros tenemos, ¿sí? Nuestros miedos, nuestra historia personal, nuestra historia más íntima, ¿sí? Y no vamos a debilitarnos, sino vamos a fortalecernos, ¿sí? Fortalecernos. Jesús no sale del desierto así, después de durar 40 días sin comer nada, paliducho y débil, no. Puede haber salido demacrado un poquito y tal vez necesitaba echarse una buena afeitadita o un buen baño, pero no más. Físicamente, de pronto sí, ojeroso o físicamente cansado, porque pues le tocó al pobre aguantar hambre unos días y vivir esa experiencia, ¿no? Sí, Muchos de nosotros de pronto no somos muy buenos para hacer un ayuno, ¿no? Porque nos debilitamos, porque nos baja la glucosa, porque, bueno, nos da la pálida. Como un ser humano, Jesús tuvo que haber salido del desierto así, pero fortalecido espiritualmente, totalmente, totalmente, lleno de Dios. Yo creo que esa experiencia de Jesús en el desierto lo conectó mente, conectó corazón, conectó espíritu, conectó alma, como fue a conectarse consigo mismo y con Dios. Por eso es cuando le preguntan, ¿y usted quién es? Yo soy el Hijo de Dios, ¿sí? Yo soy el Hijo de Dios. No dudaba en decirlo. Yo soy el Mesías, ¿sí? Yo soy el enviado. Quien me ve a mí ve al Padre, seguro y convencido de sí mismo. Convencido de sí mismo, convencido de lo que él era, convencido totalmente de la misión a la que Dios le había enviado. De eso que había recibido en el bautismo, Jesús fue a reafirmarlo en el desierto. Jesús fue a llenarse de vitalidad. El desierto no es un momento de debilidad, no, es un momento de fortaleza. Sí, y las tentaciones también lo hacen a uno fuerte, porque cuando uno supera la tentación se hace fuerte. Ya la tentación no vuelve, o tal vez vuelve, pero ya uno sabe cómo enfrentarla, ya sabe uno cómo lidiar con ella, ¿sí? Porque no solamente fue en el desierto, tuvo muchas otras tentaciones, pero Jesús ya sabía quién era, Jesús sabía por dónde era la cosa, Jesús ya se había enfrentado al tentador, ¿sí? Entonces ya Jesús por eso cuando Juan le dice, no, Señor, no vayas a Jerusalén, mira que aquí te va a pasar esto, apártate de aquí, Satanás. Eso era una tentación, ¿sí? Apartarlo del camino, apartarlo del camino. Nunca se nos olvide eso, la estrategia del tentador es apartarte a ti del camino, del camino. ¿Cuántas veces tú has querido empezar un camino espiritual y has sentido que muchos quieren jalarte para un lado, jalarte para el otro, decirte una cosa, que aquí, que allá? ¿Cuántos lamentablemente dentro de nuestra religión cristiana católica se han alejado del camino? ¿No? Mire que los curas esto, mire que la iglesia esto, mire que el papa aquel, mire que aquí, venga para allí. Van y abren un garaje y ya lilolá, se desvían del camino. No, esa es la estrategia del tentador. Diablo viene del griego diabolía. Diabolía significa división, el que divide, el que rompe, el que destruye, el que desvía del camino es un diablo, ¿no? Es un diablo. Y por eso Jesús va al desierto
y los evangelistas indican el sentido salvífico de este acontecimiento misterioso. Jesús es el nuevo Adán que permaneció fiel allí donde el primero sucumbió, porque el pobre Adán frente a la tentación cayó. Y ahí nos fregamos todos porque perdimos el paraíso, ¿no? Pero gracias a Jesús, el nuevo Adán no cayó en la tentación. Jesús no cayó en la tentación. No cayó en la tentación y se mantuvo fuerte. Jesús cumplió perfectamente la vocación de Israel, al contrario de los que anteriormente provocaron a Dios durante 40 años en el desierto. En esa experiencia del pueblo de Israel en el desierto, ¿cuántos tentaron, se dejaron tentar? ¿Cuántos tenían loco al pobre Moisés, al pobre Aarón? Mire, ¿para qué nos sacó? Allá comíamos cebollas, pero estábamos bien, por lo menos teníamos algo que comer. Usted nos sacó aquí a aguantar hambre. No, qué gente bien terrible, Dios mío. El desierto es un momento en el cual nosotros comprobamos de qué estamos hechos. El desierto es un momento donde nosotros sabemos cuántas veces tenemos que levantarnos, cuántas veces tenemos que luchar, encontrándonos con nuestra propia realidad, con nuestros propios miedos. Cristo, Jesús, Cristo revela como el siervo de Dios totalmente obediente a la voluntad divina, cumpliendo la voluntad de Dios. Si no hemos hecho un desierto, hagámoslo. Hagamos ese desierto. Tal vez nos hace falta. Tal vez hemos sucumbido frente a la tentación. Tal vez somos frágiles frente a la tentación, ¿no? Nos confesamos y a los 2 minutos, caemos, ¿sí? Caemos fácilmente. Vivamos el desierto. El desierto nos va a hacer fuertes. El desierto nos va a ayudar a saber quiénes somos, qué somos, ¿sí? Dentro de la psicología se habla de un proceso de conocernos, reconocernos y aceptarnos. Jesús se conoció, se reconoció y se aceptó como el Hijo de Dios. Conoció quién era Él, reconoció cómo era Él y se aceptó. Por eso Jesús, cuando fue interrogado sobre quién era, Él sabía muy bien cuál era la respuesta. Nosotros muchas veces somos interrogados sobre nuestra fe y no sabemos qué somos, quiénes somos. ¿Usted quién es? ¿Usted qué es? ¿Usted qué religión profesa? ¿Usted a quién sirve? ¿Usted a quién sigue? No. Ojalá vivamos alguna vez esa experiencia del desierto. La tentación de Jesús manifiesta la manera que tiene que ser el Mesías, el Hijo de Dios, en oposición a la que propone Satanás y a la que propone los hombres. Es por eso, por lo que Cristo venció al tentador. Es por eso que Jesús venció al mal. La iglesia se une todos los años durante los 40 días de Cuaresma al misterio de Jesús en el desierto. Eso es lo que nosotros como iglesia cristiana católica hacemos en la Cuaresma, vivir el desierto. Entonces mucha gente cree que la Cuaresma es no comer carne. La Cuaresma es ayunar ahí cuando podamos. La Cuaresma es dar un diezmo. No, la Cuaresma es unirnos a esos 40 días que Jesús vivió en el desierto, pero desde mi experiencia personal, porque cuando yo vivo esa Cuaresma bien vivida, yo salgo fortalecido a enfrentar la cruz. Yo salgo convencido a enfrentar la cruz, a llevar la cruz, a asumir la cruz de cada día, a no tenerle miedo. Cuando Jesús va al desierto, sale a eso, a enfrentar la cruz, a asumir la cruz, a llevar la cruz de cada día y a hacer la voluntad del Padre, a entender y a comprender cuál es la voluntad del Padre. Y Jesús entendía cuál era la voluntad del Padre porque cuando estaba pequeñito, cuando estaba chiquitito, le obedeció a su mamá, le obedeció a su papá, le obedeció a sus maestros. Él donde aprendió a obedecer, en una casa, en una familia, en un hogar, en una escuela, en una sinagoga.
todos estos aprendizajes de Jesús, cuando ya estaba grandecito y cuando empezó su vida pública, era porque tuvo un papá y una mamá que le enseñaron que la vida era dura, complicada, pero que el que confía y cree en Dios lo puede superar absolutamente todo. Qué bonito unir eso a lo que Jesús realizó, ¿sí? Queridos hermanos, y nosotros, y especialmente ustedes, muchos de los que son papás y mamás aquí que tienen una responsabilidad de formar a sus hijos, si quieren ver a sus hijos triunfando en la vida, no solamente llévenlos a la mejor universidad, no solamente métanos en el mejor colegio, en la mejor escuela, si sus condiciones se los da la oportunidad para eso. Enséñenles a través de Jesucristo. Enséñele a través de este hombre, que el Dios hecho hombre en medio de nosotros, cómo se asume la vida. Díganle a sus hijos cómo Jesús, siendo Dios, aprendió a obedecer a su papá y a su mamá. Sabiendo que toda la misión que tenía que realizar era muy importante, fue un niño muy obediente, un joven muy obediente, un joven muy respetuoso. De eso se llenó Jesús, para poder ir al desierto. Seguramente en el desierto Jesús extrañaba muchas cosas de las que en la infancia y en la adolescencia y en la juventud vivió y aprendió. Y tal vez todas esas cosas fueron las que a él hicieron fuertes, porque el Espíritu lo impulsó. Pero allí en el desierto, él estaba acompañado de los ángeles, sí, pero él mismo tenía que tomar sus propias decisiones. Pidámosle al Señor que nos ilumine, que nos proteja, que nos acompañe todos los días a asumir la vida, a vivir nuestra vida con responsabilidad, a llevar la cruz de cada día, y que el Señor nos dé la fortaleza para poder enfrentar nuestras propias realidades y las propias circunstancias y las circunstancias del mundo. Que así sea. Que así sea. Muy bien. Hasta aquí vamos a dejar. Muy interesante este tema. Muy bonito. Muy bien. Martica. Sí, padre, aquí tengo a Hani hace rato esperando que le diera, claro que bajó la manito, no sé. ¿Hani? Dale, Hani. Sí, buenos días antes que nada, ¿verdad? Y quería preguntar al padre, así como este chico que me antecedió en el uso de la palabra, ¿verdad? También había visto en la RAI, en la televisión italiana, sobre una película sobre la vida de Jesús cuando chico, ¿verdad? Y me llamó tanto la atención que comencé a ver buscar entre estos místicos, ¿verdad? Y ahí también buscar lo que era sobre la vida de María, de José, la vida en familia, ¿verdad? Recurrí a lo que es Ana Catalina Emmerich, a María Valtorta, ¿verdad? Y de repente me daban ópticas distintas. Entonces fui a los apócrifos, ¿verdad? Comencé a ver algunos, ¿verdad? Pero medio que, ¿cómo le digo, padre? Eran eh, creo que eran cosas gnósticas, entonces ya me asusté y dejé de lado. Y dije, pero ¿a cuál de ellos es lo que tengo que recurrir yo, que son apócrifos, ¿verdad? Con seguridad para obtener, ¿verdad? Lo que yo quiero saber sobre la infancia y la vida de Jesús, de José, de María como familia, ¿verdad? Y también, aparte de eso, me pregunté, ¿en qué se basó la iglesia para escoger solamente estos 4, ¿verdad? Y no los otros. Esa es mi duda, padre. Muchas gracias. Sí, hace poco celebrábamos la fiesta de San Jerónimo, el 30 de septiembre, quien por solicitud del Papa Bonifacio va a hacer la traducción de la Biblia del hebreo y del griego al latín. Y en estas traducciones seguramente San Jerónimo encontró detalles que más adelante en un libro, no tengo ahorita el nombre, hablaba precisamente sobre esto que tú estás preguntando, ¿no? El tema del canon de las Sagradas Escrituras, pues fueron personas, teólogos, biblistas, quienes empezaron a hacer una compilación de los libros sagrados
buscando el objetivo, como lo decía Diego hace un momento, el objetivo de la salvación. ¿Qué nos sirve a nosotros para nuestra salvación? Ahora, nosotros como cristianos, como católicos, tenemos la libertad de indagar, de buscar fuentes, ¿sí? Y de pronto elementos que nos ayuden a responder estas interrogantes que uno se hace, ¿no? ¿Cómo fue la vida de Jesús, su adolescencia, su niñez? Todas estas preguntas que ahora han surgido alrededor de este tema y hay que buscar fuentes confiables, ¿sí? Y las fuentes confiables pues son las Sagradas Escrituras. Ahora, teólogos, y en esto quiero dar algunos elementos. La vez pasada presentaba a Meyer, que es un escritor que tiene un libro sobre Jesús, un judío marginal, que también hay elementos allí que nos pueden ayudar. Hay un autor, no sé si, creo que es español, de apellido Pagola, que escribió un libro que se llama Jesús, una aproximación histórica, o Jesús, una aproximación histórica a Jesús, que también son libros de personas que de pronto se han dado la tarea de tocar estos temas y que son personas confiables, ¿sí? Personas estudiosas, teólogos que se han hecho esta tarea. O sea, esta tarea ya la han hecho algunos. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar literatura que nos pueda ayudar a alimentar nuestra fe, primero que todo, no a debilitarla, sino a alimentar la fe y de pronto a ir respondiendo a estos interrogantes que tenemos. Yo como que los conduciría hacia eso, ¿no? Hacia autores cristianos, católicos, inclusive no católicos, que son muy serios dentro de este tema de la investigación, dentro de la investigación a Jesús de Nazaret, y podemos buscar elementos allí que nos ayuden. Que no sabemos cuáles fueron el tema de dentro de las Sagradas Escrituras hay un proceso, ¿no? Inclusive antes de que se aplicara el tema del canon de las Sagradas Escrituras, hay un tema de la Septuaginta que recopila algunos textos y los van no cortando, sino los van compilando, ¿sí? La Septuaginta inclusive es antes de las Sagradas Escrituras, de los textos sagrados, y van llegando hasta el día de hoy. La Biblia de Jerusalén, que es la de Sclet Brubier, que es una editorial francesa, es una Biblia que nos ayuda muchísimo y que allí en los pies de páginas y al final de las Sagradas Escrituras de la Biblia de Jerusalén también te puede dar elementos importantes para eso. Inclusive la misma introducción a la Biblia de Jerusalén puede responder al interrogante del por qué se pusieron estos libros, ¿no? La Biblia de Jerusalén. Hay una del año 1975 y hay una nueva versión del año 85 más o menos. Entonces hay dos versiones de la Biblia de Jerusalén, las dos son muy buenas. Padre, tengo a Gloria Cubillos, que también hace mucho rato levantó la manito. Gloria, por favor, activa tu micrófono. Dale. Buenos días. Buenos días. Padre Ángel, buenos días. Buenos días. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Padre, quería hacer dos acotaciones, me parece que son muy importantes. La primera con respecto a la infancia del niño Jesús y a la Virgen Santísima. La Virgen Santísima fue premiada por el Espíritu Santo y por el mismo Señor Creador Dios, por ese corazón lleno de humildad y de obediencia ante todo ese sí tan grande que le dio al Señor de aceptar ser la mamita del Señor. Entonces, desde el momento en que Jesús fue concebido en su vientre, en el vientre purísimo de la Madre del Cielo, ese Dios creador que se hace hombre, viene sometido de una vez a esa obediencia y a la humildad del Padre Dios,
para aprender en su humanidad carnal a ser obediente a su mamita, a ser obediente a su mismo padre, a su mismo papá San José. Entonces, a pesar de él ser Dios hombre, Dios Espíritu Santo, Dios creador, someterse a esa carnalidad es un acto de amor muy grande por nosotros y un acto de humildad y de obediencia al Dios creador, sabiendo que Él venía a dar la vida por nosotros desde el momento de la concepción. Entonces yo creo, Padre, que el Señor, a pesar de que de ser carnal, él también se sometía para poder vivir en carne propia lo que era la carnalidad humana, y por amor a nosotros se sometió a como a esa tarea tan grande que el Dios Padre quería hacer para renovarnos a nosotros, para salvar su humanidad y su creación, que somos nosotros los seres humanos. Con respecto a lo de Juan Bautista, yo pienso, Padre, que no es tanto que Juan hubiese dudado, sino que yo entiendo en el Evangelio cuando Juan dice, yo no soy digno ni de amarrarle las sandalias de sus pies. Es tan grande, es tan inmensa la grandeza de Dios, es tan omnipotente que ni siquiera Juan el Bautista, que fue concebido para ese fin, de bautizar al Señor y de hacerlo hacia nosotros más cercano por medio del bautismo y del Espíritu Santo, y hacer que Él fuera el hombre Dios sometido para sufrir por nosotros y hacer que nosotros nos salváramos, pues es que Juan se creía tan indigno, era tan pequeño, era tan humilde, era tan lleno de amor por su Dios hombre, nuestro Señor Jesucristo, que él lo que hizo fue o sea, no se creía, no era tan digno de sentirse, de tener que bautizar al Dios hombre. Entonces, Padre, pues eso es lo que yo pienso y eso era lo que yo quería decir. Gracias. Muy bien, Gloria, muchas gracias por tu intervención y totalmente de acuerdo con lo que dices, ¿no? Tal vez Juan dudó, si lo bautizo, no lo bautizo. Yo creo que estaba muy asustado el pobre frente a la responsabilidad que tenía allí, ¿no? Estaba frente al Salvador del mundo, ¿no? Muy bien. Bueno, muchachos, los dejo porque tengo ahora un compromiso. Me alegra mucho estar con ustedes en esta mañana. Qué bueno que exista ese deseo de conocer más de Jesús. Si hay personas que desean indagar, ya les di algunas pistas en las que podamos nosotros entrar. Siempre tengamos a mano las Sagradas Escrituras, siempre tengamos a mano la Biblia, y de pronto pueden haber otros elementos. Películas, hay que tener mucho cuidado con las películas. Por ahí hay ciertas películas que nos ponen a dudar ciertas cosas. Mantengamos como la mirada en Jesús y en el objetivo, como muchas veces a uno le dicen en los Boy Scouts, al objetivo, ¿no? El objetivo es nuestra salvación, y todo lo que ayude a la salvación de nuestra alma, a la salvación, nos va a alimentar, fortalecer nuestra fe. Que la sangre de nuestro Señor Jesucristo los bendiga, los proteja, los llene de fortaleza a todos ustedes. Estamos preparando, si Dios lo permite, para el próximo año un curso de formación bíblica, teológica, psicológica, espiritual. Vamos a ver cómo lo podemos lanzar. Vamos a hacerlo de manera presencial. Estamos haciendo algunas cosas que nos pueden ayudar mucho, porque sé que aquí hay personas muy interesadas en crecer y alimentar su fe y en ayudar a muchos más a que conozcan de Jesús. Que Dios los bendiga, que tengan un excelente día, un excelente domingo. No olviden mañana ir a misa. Si pueden ir a misa al templo, háganlo con sus cuidados convenientes que haya que hacerlo. Pueden asistir a la misa, háganlo. Reciban la Sagrada Eucaristía estando en gracia de Dios, fortalezcan su vida espiritual, porque la lucha espiritual es muy fuerte. Y qué bueno que algún día no solamente nos encontremos a través de esta pantalla, sino cuando ya el Señor nos llame a partir de ese mundo, nos podamos encontrar todos así bien juiciositos en el cielo. Esperemos que sea así. Que Dios Todopoderoso los proteja, los bendiga, bendiga sus familias, sus hogares, sus trabajos,
a todos los que en estos momentos están pasando alguna dificultad. Vamos a cerrar un momentico los ojos y vamos a pensar en ese poder inmenso que Dios tiene, en esa misericordia infinita que el Señor tiene. Hoy el Señor estaba muy feliz en el Evangelio cuando sus discípulos venían a contarle todo lo que estaban haciendo en el nombre de Dios. Y recuerden, todo lo podemos hacer si tenemos fe y creemos profundamente en el Señor. Que Dios Todopoderoso los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los llene de esa fortaleza espiritual. Amén. Gracias, Padre. Un feliz día y un excelente fin de semana y un mes lleno de mucha fortaleza espiritual para todos. Que Dios los Igualmente, bendiga. Padre. Los quiero Gracias. mucho. Chao.